Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Creo que está grabando. Sí, sí está grabando. Joya. Eh, ¿Qué pasa con esto? Bueno, vamos a ver lo que es lipólisis, ¿sí? Eh, bueno, vamos a ver lo que es lipólisis, beta-oxidación, cetogénesis, cetólisis y cetosis, ¿sí? Para empezar a hablar de lipólisis, me voy a referir al tejido adiposo como una herramienta de almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, el tejido adiposo se va a encargar de almacenar triglicéridos, bueno, valga la redundancia, y también por ende ácidos grasos, que bueno, esos ácidos grasos después pueden ir a parar a distintos tejidos a generar energía. Para hablar de lipólisis nos vamos a referir a ella, que es un proceso de degradación, ¿sí? Por lo tanto su delta G es negativo y por eso es un proceso exergónico y espontáneo. Bueno, la lipólisis es la degradación de los triglicéridos, ¿sí? Ocurre en ayuno y también en ejercicio intenso y es estimulado por el glucagón en el tejido adiposo y por la adrenalina en el mismo, ¿sí? A través de sus receptores beta 3 adrenérgicos. Ocurre en el citoplasma y libera dos cosas, glicerol por un lado y ácidos grasos por el otro. ¿Cómo ocurre la lipólisis? A través de una enzima llamada lipasa hormona sensible, ¿sí? Esta lipasa es, como su nombre lo dice, sensible a hormonas y cuando está desfosforilada está inactiva. Bien, quiero que tengan bien en claro ese concepto. El glucagón y la adrenalina se unen a su receptor en el tejido adiposo o en el adiposito. Este cuadrado que están viendo gigante es un adiposito. Y acá empieza una serie de cascadas de señalización que ustedes la conocen, que es de las proteínas GS, que activa la adenilato ciclasa, que genera MP cíclico, y que ese MP cíclico va y activa la proteína quinasa A. La proteína quinasa A va y fosforila la lipasa hormona sensible y la activa, ¿sí? Esa lipasa hormona sensible agarra los triglicéridos presentes en el adiposito y empieza a degradarlos. Genera diacilglicerol por un lado y bueno, ácidos grasos libres por el otro. Ese diacilglicerol sufre hidrólisis también por una diglicerol lipasa y convierte los diacilgliceroles en monoacilgliceroles. Obviamente acá también se libera un ácido graso libre. Y por último, la monoglicerol lipasa hace su acción, ejerce su acción sobre el monoacilglicerol. De esta manera tenemos ácidos grasos libres y glicerol. Estamos en ayuno. ¿Qué pasa con ese glicerol? Bueno, va ligado. ¿A qué? A la lanzadera del glicerol, a la gluconeogénesis o a otras funciones. Pero me quiero enfocar en esto. El AMP cíclico te activa, bueno, la proteína quinasa A, la misma, y la proteína quinasa A puede agarrar una gotita de grasa que está presente en el adiposito y fosforilar una proteína que la está cubriendo que se llama perilipina. Al fosforilarla, destapa esa gota de grasa y saca esa perilipina, así como estás viendo en esta imagen. Ahí es donde viene la lipasa hormona sensible y empieza a degradar los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol. Y bueno, esos ácidos grasos libres luego van a sangre, ¿sí? La insulina, bueno, activa fosfatasas que van a evitar que la perilipina se abra básicamente y también van a hacer lo mismo en la lipasa hormona sensible, va a evitar que la lipasa hormona sensible se active a través de la insulina, a través de la vía de la insulina, la PI3K, que es activada fosfatasas, fosfodiesterasas, e incluso peor aún, a través de esta fosforilación, a través de esta vía, puede activarte a fosfodiesterasas que van a convertir el AMP cíclico en AMP lineal. ¿Sí? Una de los compuestos que hace esto también, que te estimula la fosfodiesterasa, es la prostaglandina H2, que ustedes conocen, que es un mediador vasoactivo que actúa en varias células musculares lisas que se encuentran por ahí. Bueno, acá en el adipocito ejerce otra acción. Es activador potente de la fosfodiesterasa. Y la metilsactina, como la cafeína, la teofilina, inhiben a la fosfodiesterasa. De ahí viene el hecho de que la cafeína del compuesto, ayuda a bajar de peso. Bueno, justamente porque inhibe la fosfodiesterasa,
aumenta la expresión de los receptores de adenosina, que bueno, eso no lo tienen que saber, pero la cafeína, por ejemplo, inhibe la fosfodiesterasa y aumenta la fosforilación mediada por proteína quinasa A la lipasa hormona sensible. ¿Sí? Los ácidos grasos libres salen por un transportador hacia sangre y van unidos a la albúmina. Y el glicerol, al ser una molécula liposoluble, puede difundir a través de las membranas y dirigirse directamente al hígado. Estamos en ayuno. ¿Dónde va el glicerol? A la lanzadera o a la gluconeogénesis. ¿Sí? ¿A qué va la lanzadera? Bueno, entregarle electrones a la cadena respiratoria y la gluconeogénesis va a servir de sustrato gluconeogénico. Una vez que la albúmina se encuentra en sangre unido al ácido graso, sigue. Y acá es donde también en cada cierta etapa metabólica se van a expresar las distintas lipoproteínas. Acordate que el kilomicrón se expresaba en postprandial y gracias a la lipoproteína lipasa 1 yo podía degradar el triglicérido y convertirlo en ácidos grasos libres y glicerol. Bueno, esos ácidos grasos libres que te está generando la lipoproteína lipasa van unidos al ácido graso, a la albúmina. ¿Bien? Y la VLDL, que lo hace en ayuno, ten en cuenta esto, ¿no? Que el kilomicrón aparece en postprandial y la VLDL en ayuno. ¿Qué hace la lipoproteína lipasa? Empieza a degradar los triglicéridos, genera ácidos grasos libres que van unidos a la albúmina. Y de esta manera la albúmina sigue circulando por sangre hasta llegar a los tejidos de las células musculares, ¿sí? A varios tejidos, al corazón, al músculo esquelético, al riñón y a la glándula mamaria. Ahí es donde la albúmina le entrega a través de un transportador a los tejidos que te acabo de nombrar ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres hagan de cuenta que vienen inactivos y tienen que sufrir una reacción de activación. Esa reacción de activación lo cataliza la tioquinasa, que junta el grupo acilo del ácido graso con una coenzima A, que forma un acil-CoA. Esta reacción es la reacción de activación de ácidos grasos. ¿Por qué activo los ácidos grasos? Para volverlos más reactivos. Yo necesito que los ácidos grasos sean más reactivos para producir beta-oxidación. Los vuelve más propensos a oxidarse. El ácido graso que se acaba de activar, formar el acil-CoA, gasta un ATP. Pero como acá se gastan dos grupos fosfatos, porque fíjate, estaba en ATP, o sea, en adenosina trifosfato, y terminó en AMP, adenosina monofosfato. Acá se gastaron dos fósforos inorgánicos. ¿Cuál es el problema de esto? Que para el balance energético vamos a considerar que se gastan dos ATP. Se genera un pirofosfato que rápidamente es degradado por la pirofosfatasa y genera dos fosfatos inorgánicos. Por culpa de esta reacción que acabas de ver acá, la de reacción de activación, es irreversible. ¿Sí? Bien, ahí es cuando, esta es la mitocondria, valga la redundancia, tiene la membrana mitocondrial externa y el espacio intermembrana y la membrana mitocondrial interna. El acil-CoA se dirige hacia la mitocondria a través de transportadores. Vamos a ver cómo funciona ese transportador. Normalmente mete el acil-CoA y el acil-CoA sufre una reacción de transferencia. ¿Qué pasa acá? Al acil-CoA yo le quito la coenzima A. Y en lugar de que esté la coenzima A, va a entrar la carnitina. Sale la coenzima A y el grupo acilo queda unida a una proteína que se llama carnitina. ¿Sí? Eso lo hace la CAT1. Y la CAT1 es la carnitina aciltransferasa 1 y se expresa en la membrana mitocondrial interna. En el choice te dice que es en la externa. No, es en la interna. ¿Bien? Y ahí se te formó un complejo acil-carnitina. ¿Bien? En la membrana mitocondrial interna se expresa un transportador llamado cotransportador carnitina-acilcarnitina que está constantemente metiendo acilcarnitina y sacando carnitina. O sea, es un contratransportador. ¿Sí? Saca acilcarnitina y mete carnitina. ¿Para qué me sirve la carnitina? Para llevar ácidos grasos hacia la matriz mitocondrial. ¿Sí? O para llevar grupos acilos hacia la matriz mitocondrial. Eso es pregunta de examen.
¿Bien? Luego de que esté la acilcarnitina dentro de la mitocondria, la CAT2, la carnitina aciltransferasa 2, va a hacer lo inverso que hizo la CAT1. Fíjate que la CAT1 le sacó el grupo, la coenzima A al acil-CoA y dejó el grupo acilo solo. Y ahí es donde le metió la carnitina y formó acilcarnitina y soltó la coenzima A. Ahora, la carnitina aciltransferasa 2 hace lo contrario. Le saca la carnitina al acilo, el acilo queda solo y se une a la coenzima A formando el acil-CoA de nuevo. Y la carnitina se vuelve a ir a buscar más grupos acilos para volverlos a meter en la matriz mitocondrial. Entonces, ¿qué vamos que está haciendo el grupo acilo? Tiene un medio de transporte que es la carnitina, donde el acil-CoA tiene que ingresar sí o sí por este cotransportador, porque no hay un transportador específico para acil-CoA. Entonces, la carnitina está escindiendo la CAT1 está constantemente rompiendo este enlace, liberando la coenzima A, y la carnitina se está uniendo al grupo acilo para formar acil-CoA. El acil-CoA le entra, la acilcarnitina entra, la acilcarnitina sufre otra reacción de transferencia donde yo le transfiero la coenzima A y suelto la carnitina y se forma acil-CoA. Esa carnitina vuelve a salir, vuelve a buscar, vuelve a traer, vuelve a transferirse, vuelve a salir, vuelve a buscar y así constantemente, con cada ácido graso que ingresa hacia la mitocondria. Luego de que hayas activado este acil-CoA, bueno, ya está activado de por sí, va a sufrir reacciones espontáneas. La primera reacción es una oxidación. Acá se genera FAT reducido. ¿Sí? La segunda reacción es una hidratación. Acá no se genera nada, solamente se mete agua. Y en la segunda oxidación se generan NAD reducidos. ¿Qué es lo que tenés que saber de la beta oxidación? Que sufre una oxidación, seguido de una hidratación, posteriormente otra oxidación. Por eso se llama beta oxidación. Esos NAD reducidos y FAS reducidos, ¿a dónde van? Estamos dentro de la mitocondria. Bueno, el FAS reducido va a dejar electrones a la cadena respiratoria a lo mismo que el NAD reducido. Van todos a dejar electrones y protones a la cadena respiratoria para generar energía y bombear protones hacia la matriz, hacia el espacio intermembrano. ¿Sí? El acil-CoA que quedó oxidado, bueno, tiene un nombre, en realidad no hace falta que sepas el nombre, va y a partir de una tiólisis rompo un compuesto de 2 carbonos y genero acetil-CoA por un lado y un acil-CoA con 2 carbonos menos. ¿Dónde están esos 2 carbonos menos que perdió el acil-CoA? Bueno, en el acetil-CoA. Ese acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y va a generar energía. Otra vez, este acil-CoA con 2 carbonos menos va y se dirige de nuevo al ciclo. Se oxida, se hidrata, se oxida, sufre tiólisis, suelta un acetil-CoA, el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y se genera un acil-CoA con 2 carbonos menos. Otra vez, se oxida, se hidrata, se oxida, sufre tiólisis, se convierte en acil-CoA con 2 carbonos menos y suelta un acetil-CoA. Ese acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y te empieza a generar energía. Y así constantemente. ¿Sí? Esa es la beta oxidación. ¿Cuál es el balance energético de la beta oxidación? Bueno, recordemos que se forma un FAT reducido y un NAD reducido. Y cada uno de estos, al momento de pasar por la cadena respiratoria, el FAT reducido me genera 1,5 ATP. El NAD reducido 2,5. Y acordate que se te genera un acetil-CoA por cada 2 carbonos que salen del ácido graso. O sea, por cada ciclo. Porque acordate que lo que viste acá, esto es un ciclo. ¿Sí? Y ahí se vuelve a repetir. Acá se generó un acetil-CoA. ¿Bien? Entonces, ese acetil-CoA en el ciclo de Krebs te va a terminar generando 3 NAD reducidos a través de las deshidrogenasas. ¿Cómo era esta? La isocitrato deshidrogenasa te genera un NAD reducido, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa también, y la malato deshidrogenasa te genera otro NAD. Y bueno, el FAT reducido se genera en la reacción de la succinato deshidrogenasa.
Bueno, vos tenés 3 NAS reducidos que se van a multiplicar por cada ATP que te genera ese NAS reducido y se termina generando 7,5 ATP por 3 NAS reducidos. El FAT que se te generó en la succinato deshidrogenasa te termina generando 1,5. Y bueno, el GTP que surgió de la fosforilación a nivel de sustrato te termina generando un ATP. Sumando todo, vos en el ciclo de Krebs tenés 10 ATP, más 2,5 son 12,5, más 1,5 son 14 ATPs. Ese es el total que se extraen cada 2 carbonos que salen del ácido graso. ¿Sí? Son 14 ATP. Ahora ponele que vos tenés un ácido graso de 16 carbonos. Bueno, te cuento. Dado que tenés un ácido graso de 16 carbonos, a esos 16 lo vas a dividir por 2 y tenés 8 ciclos. Restándole 1, que va a ser un acetil-CoA que ingresa directamente al ciclo de Krebs, te termina generando 10 ATP. Ahora, resulta que cada ciclo te termina generando 14 ATP. Y como tenés 7 ciclos, porque el ciclo que le restaste al 8 va a parar al ciclo de Krebs generándote únicamente 10 ATP, vas a tener 7 ciclos. 14 por 7, 98 ATP, más los 2 carbonos extra que fueron a parar al acetil-CoA para ir al ciclo de Krebs, 10 ATP, ya tenés 108 ATPs, menos los 2 ATPs que sufriste en la reacción de activación de la tioquinasa, tenés un total de 106 ATP. ¿Qué es la conclusión que sacamos de acá? Que la beta oxidación genera más genera más ATP que la glucólisis, ¿sí? Por eso la beta oxidación es efectiva. Las grasas como fuente de energía son efectivas en el sentido de que generan muchísimo ATP, ¿sí? Y bueno, esto para que tengas una idea, porque esto lo preguntaron en un oral. Bueno, te cuento. En un oral habían preguntado acerca de cómo se oxidaban los ácidos grasos en los peroxisomas. Y bueno, específicamente los peroxisomas se encargan de la oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga y con ramificaciones. Por ejemplo, el ácido araquidónico. En sí, el ácido araquidónico se utilizaría para la síntesis de cosanoides, las prostaglandinas, los leucotrienos, los tromboxanos. Pero hay otros ácidos grasos más largos que entran directamente al peroxisoma, que es lo que ves acá, y empiezan a modificarse, ¿sí? Los periodos de oxidación que vos viste, la primera oxidación, la segunda oxidación, son muy distintos, se generan otras cosas. Y ahí es donde el ácido graso se descompone en ácidos grasos más cortos, más de 8 o 10 carbonos. Estos van directamente, salen del peroxisoma y van a parar a las mitocondrias. ¿Viste que yo te había contado que en las oxidaciones se generaban coenzimas reducidas? Bueno, esas coenzimas reducidas dentro de la mitocondria básicamente no cumplen ninguna función. Salen a través de otras lanzaderas y van a participar de la desintoxicación de los ceros, ¿sí? Van a formar especies reactivas del oxígeno para después descomponerlo, ¿sí? La catalasa peroxisomal se encarga de disminuir la concentración de peróxido de hidrógeno, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber, no hay que saber muchas cosas de esto. Bien, ahora te voy a hablar de la cetogénesis. Bueno, la cetogénesis es la formación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Ocurre en ayuno prolongado, ¿sí? En diabéticos tipo 1 descompensados y en dietas bajas en glúcidos, o sea, las dietas cetogénicas, las dietas keto, ¿sí? Ocurre en hígado, en matriz mitocondrial y primero que nada se forman en pequeñas cantidades, no es que se forme mucho, por así decirlo, ¿sí? Bien, a ver, los cuerpos cetónicos solamente se forman en estas situaciones, ¿sí? A veces por ahí se te puede formar un cuerpo cetónico, por ejemplo, cuando tenés un ayuno de 12, 14 horas. Algunos profes difieren al momento de establecer un límite de horas como ayuno prolongado, ¿sí? Si bien se llama inanición eso, pero nada, o sea,
Algunos profes difieren mucho al momento de referirse a un ayuno prolongado, ¿sí? Los cuerpos cetónicos son ácidos, ten en cuenta eso, que te van a preguntar qué son los cuerpos cetónicos. Y vos le vas a empezar a decir, y es la formación de acetato. No, te están diciendo qué son los cuerpos cetónicos. Son ácidos. Son ácidos que adquieren la capacidad de generar energía, ¿sí? Porque generalmente los únicos ácidos que generan energía son los ácidos grasos. Pero los cuerpos cetónicos también lo pueden hacer, ¿sí? Tenemos el acetoacetato, el 3-hidroxibutirato, beta-hidroxibutirato y la acetona, ¿sí? Estos son los tres cuerpos cetónicos que se generan durante el ayuno prolongado, ¿sí? ¿Qué pasa en la cetogénesis? El 2-acetil-CoA se condensan a través de la tiolasa para formar acetoacetil-CoA. Ese acetoacetil-CoA a través del HMG-CoA sintasa forma HMG-CoA y ese HMG-CoA a través de la HMG-CoA liasa forma acetoacetato y acetona por un lado. Como te habrás dado cuenta, acá ya generaste un cuerpo cetónico, que es el acetoacetato, que está acá, ¿sí? Este va a cumplir distintas funciones metabólicas, mientras que la acetona, al ser volátil, se elimina por la respiración. Por eso las personas que son diabéticas tipo 1 o las personas que hacen dietas cetogénicas tienen el aliento como a fruta. Bueno, eso es debido a las cetonas, ¿sí? El acetoacetato se convierte en beta-hidroxibutirato, 3-hidroxibutirato a través de la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa. Esta reacción es una reacción de oxidorreducción y es reversible, ¿sí? Y bueno, el acetoacetato también a través de una descarboxilación no enzimática genera acetona, ¿sí? Entonces acá ya generaste los tres cuerpos cetónicos, el acetoacetato, el 3-hidroxibutirato y la acetona. Y bueno, ¿cuál es la finalidad de los cuerpos cetónicos? Generar energía en situaciones de ayuno muy prolongado, porque bueno, se da cuenta que se te gastaron, por así decirlo, la capacidad de oxidar ácidos grasos. Bueno, ahora tenés que utilizar los cuerpos cetónicos para generar ácidos grasos, energía. La cetólisis es la degradación de los cuerpos cetónicos para obtener ATP y es una vía catabólica alternativa para acetil-CoA, porque acuérdate que vos tenías la glucólisis, tenías la transaminación, perdón, que hay la transaminación, claro, el catabolismo de aminoácidos, la beta oxidación también es una vía alternativa para obtener acetil-CoA. ¿Qué más? Y otras vías que la PDH, ¿sí? Bueno, la PDH forma parte de la glucólisis. Y bueno, esto ocurre en la mitocondria, ¿sí? Ocurre en el músculo esquelético y en el corazón principalmente. Y ya vamos a ver por qué ocurre en el cerebro. ¿Bien? El 3-hidroxibutirato se convierte en acetoacetato a través de la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa. Yo te había dicho que esta reacción era reversible. Acá se genera un NASH reducido. Desde acá ya podés empezar a generar energía. ¿Por qué? Porque ese NASH reducido se puede dirigir hacia la cadena respiratoria. Acuérdate que estamos dentro de la mitocondria, o sea que este NASH reducido puede ir y dejar electrones a la cadena respiratoria, ¿sí? El acetoacetato a través de la tioquinasa se convierte en acetoacetil-CoA. Acá es donde yo activo el acetoacetato agregándole la coenzima A y acá se gasta ATP. Se gastan 2 ATP. ¿Por qué? Porque bueno, el ATP pasó a degradarse hasta AMP. Se gastaron 2 enlaces fosfato de alta energía. Para el balance energético vamos a considerar que se gastan 2 ATP. Bueno, obviamente el fósforo inorgánico, el pirofosfato se degrada por la pirofosfatasa y gracias a eso esta reacción que acabas de ver de la tioquinasa es irreversible. Ahora, en personas que no están bien alimentadas, que no están teniendo glucosa, no están comiendo hidratos de carbono, no poseen de energía para el cerebro, porque ustedes recuerden que las neuronas expresan el GLUT4, el GLUT3 y el GLUT1.
Y al no tener glucosa, la neurona busca de alguna manera generar energía de algún lado. Y en las personas que no están bien alimentadas, la neurona empieza a sintetizar esta enzima, que se llama tioforasa, que lo que hace es agarrar el acetato y el succinil-CoA y transferirle la coenzima A del succinil-CoA al acetato para formar acetoacetil-CoA. Y bueno, el succinil-CoA, al perder la coenzima A, queda formado un succinato. Es una reacción de transferencia, ¿sí? Esta enzima la sintetiza el cerebro para obtener energía. ¿Dónde va a parar ese acetoacetil-CoA? Bueno, a la cetólisis, y este succinato va a seguir el camino del ciclo de Krebs. Y de esa manera también puedes generar energía, porque este succinato se puede ir al ciclo de Krebs, ¿sí? Forma como una reacción anaplerótica, pero no es tan anaplerótica que digamos, porque bueno, la principal función de la cetólisis es obtener energía a través de la degradación. De una u otra manera terminas alimentando el ciclo de Krebs a través de esta reacción. Ese acetoacetil-CoA sufre una tiólisis catalizada por la tiolasa y te termina formando acetil-CoA. ¿Dónde va a parar este acetil-CoA? Bueno, al ciclo de Krebs. Y de esa manera degradaste los cuerpos cetónicos, el 3-hidroxibutirato y el acetoacetato, para convertirlo en acetil-CoA. ¿Por qué no degradaste la acetona? Porque la acetona es volátil. La acetona se libera por respiración, ¿sí? Porque al ser muy volátil difunde hasta los alvéolos y puede atravesar la membrana alveolo-capilar y eliminarse por la respiración. Bien, ¿qué es lo que pasa en ayuno prolongado? ¿Por qué tenemos cetosis? ¿Por qué tenemos un aumento de cuerpos cetónicos en sangre? Resulta que en ayuno prolongado está muy aumentado el glucagón en sangre. ¿Y qué hace el glucagón en el tejido adiposo? Lo empieza a degradar gracias a la lipólisis. Es la primera diapositiva que viste. ¿Qué hacía el cuerpo cetónico? Perdón, ¿qué hacía el glucagón sobre el tejido adiposo? Activaba la lipasa hormona sensible y de esa manera las concentraciones de ácidos grasos libres que se liberaban a sangre eran muchísimas, ¿sí? Liberaban muchos ácidos grasos libres a sangre. Ahora, estamos en ayuno. Esos ácidos grasos van a parar al hígado, ¿sí? Todos esos ácidos grasos van a parar al hígado. Ahora, resulta que el hígado, como estamos en ayuno prolongado, se va a estimular la beta-oxidación en el hígado. Principalmente en el hepatocito, ¿qué va a pasar? Bueno, todos esos ácidos grasos libres que le llegaron al hígado, el hígado los va a mandar a la beta-oxidación. Es ahí donde la mitocondria va a utilizar esos ácidos grasos y te va a empezar a producir mucho acetil-CoA. Y resulta que te produce tanto acetil-CoA, muchísimo acetil-CoA, que aparte de que te produce mucho acetil-CoA esto, se te empieza a acumular el acetil-CoA proveniente de la PDH. Porque bueno, resulta que no podés meter ese acetil-CoA al ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque estamos en ayuno. Y en ayuno está activa la gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis está constantemente sacando el oxaloacetato hacia afuera de la matriz. Entonces, ¿qué tenés? Una disminución en la concentración de oxaloacetato dentro de la mitocondria. ¿Cuál es el problema de eso? Es que no tenés sustrato para que se produzca la condensación del acetil-CoA con el oxaloacetato. O sea que empezás a disminuir los niveles de oxaloacetato y no podés condensar el acetil-CoA para formar citrato, ¿sí? Recordá que la primera reacción del ciclo de Krebs era condensar el oxaloacetato con el acetil-CoA para formar citrato. Bueno, resulta que está tan disminuido el oxaloacetato porque estamos tanto tiempo en ayuno que la gluconeogénesis empieza a secuestrar oxaloacetato de la matriz mitocondrial y lo empieza a sacar. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que se empieza a acumular acetil-CoA. Bastante acetil-CoA que todo ese acetil-CoA se te empieza a desviar hacia la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Qué es lo que pasa en el diabético? Dado que tenés tanto acetil-CoA, todos esos cuerpos cetónicos se terminan liberando a sangre. Y como el diabético tipo 1 no tiene insulina, no tiene cómo inhibir esta vía, la beta-oxidación o la lipólisis, ¿qué empieza a pasar? La sangre se empieza a llenar de cuerpos cetónicos. Y recordá que el cuerpo cetónico es un ácido, ¿me entendés? O sea que los cuerpos cetónicos cuando llegan a sangre van a liberar su protón.
y van a acidificar el pH. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que los cuerpos cetónicos van a producir una acidosis, la famosa cetoacidosis diabética, ¿sí? El paciente cursa con respiración de Kussmaul, trata de compensar esa acidosis metabólica con una respiración bastante profunda, ¿sí? ¿Qué más? Los cuerpos cetónicos llegan al riñón, acá al riñón, y empiezan a competir con la glucosa para ser eliminados. Eso es pregunta de choice, ¿sí? Esas son las complicaciones que tienen los diabéticos. La más famosa es la cetoacidosis diabética, ¿sí? Y de esta manera terminamos todo degradación de lípidos.